Leemos en la palabra de nuestro Dios, Hebreos capítulo 1 y el verso 10 dice así, la preciosísima palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir estudiando acerca de lo que son los fundamentos que Dios estableció aquí en la tierra en un principio y dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Allí entonces nuestro Creador fundó la tierra porque Él de antemano, dice Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces Dios siempre habla por los profetas, siempre su palabra, un profeta es la boca de Dios en la palabra, y dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí está también lo que es el universo, la tierra y los cielos. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí está la preciosa palabra de Dios hablándonos acerca de todo lo que hizo nuestro Dios en un principio. Entonces Él estableció todo de antemano. Cuando Él pensó en crear la tierra, Él puso los fundamentos. Entonces los fundamentos son estos montes que son especiales en donde Él trajo también sus profetas para traerles un mensaje. Entonces un mensaje para que nosotros, el pueblo de Dios, en cada tiempo tuviéramos una vía de escape o un mensaje el cual creer. Entonces es importante ver todas estas cosas porque el Señor Jesús aquí cuando estuvo en la tierra, Él estuvo aquí en el monte de la tentación. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que son los montes donde caminó el Señor Jesús. Porque es importante nosotros seguir las huellas al Señor Jesús porque nosotros también tenemos que hacer lo mismo porque Él nos puso el modelo adelante para que nosotros le siguiéramos sus pisadas. Entonces es importante nosotros ver por dónde pasó el Señor Jesús y toda la importancia que tiene y la aplicación que tiene los montes, tanto en lo físico como también ahora en lo espiritual, porque Dios se mueve a través de una iglesia ahorita en lo espiritual. Entonces es importante ver lo que Dios hizo aquí en Mateo 4, nos muestra entonces que el Señor cuando fue a las aguas del Jordán y pasó por el bautismo en agua, vemos que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, ¿sí? Y allí es donde se abre la obra del Señor Jesucristo en 3 años y medio, porque esto es importante dentro de la última semana de Daniel, porque recordemos que la 70 semanas de Daniel es para el pueblo de Israel, un programa que tiene Dios para el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de los judíos hoy, la tierra en donde está el conflicto, en el Medio Oriente. Entonces es importante ver todo esto porque todo esto viene de atrás y ahí vemos que Dios empieza a lidiar con esta tierra desde que llama a Abraham. Entonces allí es importante ver porque el Señor Jesús, después de subir de las aguas, y allí entonces vemos que el Espíritu lo lleva al desierto por 40 días. Entonces él aquí sube 40 días y está allí, ¿sí? Dice la palabra de Dios, recordemos que Moisés también, Dios siempre sube a sus profetas para mostrarle la palabra. Entonces ellos tienen que ir a un lugar aparte y estar en el silencio y orar para que Dios revele en lo profundo del corazón y para ver qué es lo que hay por delante para hacer. Sí, entonces el cumplimiento de cada uno de ellos. Entonces Dios también sube a Moisés en la montaña del Sinaí, recordemos el monte Oré, el monte de Dios, y ahí también estuvo 40 días y ahí le reveló la Torá. Entonces aquí el Señor va al desierto y es tentado por el diablo. Entonces ahí recordamos la tentación, pero también cuando él baja al desierto ya viene aquí en Mateo 5 a traer las bienaventuranzas, y dentro de las bienaventuranzas él trae el sermón del monte, porque él viene a traer las enseñanzas de nuevo en la palabra de Dios para el nuevo pacto. Entonces aquí vemos el sermón del monte, que es importante ver las bienaventuranzas, las promesas que hace allí en la palabra de Dios. Miramos también un poco lo que es Lucas 6:12. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento, vamos a estar mirando un poquito las escrituras para comprender un poquito todas estas cosas. Lucas, el capítulo 6 y el verso 12. También el Señor Jesús tenía que tomar una decisión para escoger a sus discípulos, ¿sí? Y ahí lo vemos entonces. En la escogencia dice la elección de los 12 apóstoles en aquellos días.
él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí entonces, sí, para tomar esa decisión le tocó que orar toda la noche. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Allí vemos la elección de los 12 apóstoles, ¿sí? La escogencia por parte del Señor, porque Él los iba a establecer, ellos eran los cimientos, después de ahí en adelante pues, iban a ser el fundamento, porque Efesios 2:20 dice que Él mismo, siendo la piedra del ángulo, pero Él pone el fundamento sobre también los apóstoles y sobre los profetas. Entonces estamos hablando de este fundamento, ¿sí? Porque este edificio también es una obra de parte de Dios en el nuevo pacto, donde representa la iglesia y también representa un monte sagrado para Dios, porque Él se vino caminando a través de su Espíritu por todas las 7 áreas de la iglesia. Entonces allí veremos también adelante una nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿sí? La ciudad de Dios que desciende del cielo, y también el monte Sión, que va a ser la nueva tierra. Entonces allí importante, porque Él aquí escoge los 12 apóstoles, porque en Apocalipsis 21 aquí en la ciudad de Jerusalén, la celestial, Él los escoge a ellos como el fundamento. Entonces aquí escoge, ¿sí?, de los apóstoles, pero de esos 12 iban a quedar 11, porque hubo uno que fue Judas Iscariote. Entonces vemos aquí a Judas, que fue el que no llegó acá a Pentecostés para vestirse del Espíritu Santo. Entonces porque él venía también a hacer un papel, y ese papel era el hijo de perdición. Aquí lo vemos como el hijo de perdición, ¿sí? Él venía destinado para esto, pero de esta manera el Señor lo escogió, porque el Señor hace la elección bien. Pero aquí vemos que este apóstol 12 fue también el apóstol postrero, o el apóstol Pablo, ¿sí?, que lo llama al final. Recordemos que también él lo llama el apóstol Pablo, ¿sí? Se encuentra camino a Damasco, ¿sí?, y también lo lleva a Arabia a través del desierto para revelarle también su palabra, revelarle el Nuevo Testamento. Es importante ver allí estos fundamentos, porque estos 12 apóstoles y los 12 hijos de las 12 tribus de Israel los vemos entonces allí en la ciudad de Jerusalén nueva, que va a bajar, ¿sí?, un día del cielo. Ahí vemos los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, patriarcas, pues a los 12 hijos de Israel, ¿sí?, que viene representando la ciudad con los fundamentos y todo esto, las puertas, que nos muestra la ciudad nueva de Jerusalén cuando descienda del cielo. Recordemos que el Señor después, Él hace un proceso con ellos y lo lleva aquí a la montaña también, que esta es la montaña en donde el Señor se transfiguró. Vamos a mirar Mateo, el capítulo 17, porque esto también es importante verlo, en el monte de la transfiguración. Y dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Sí, entonces allí vemos la transfiguración del Señor Jesús, porque aquí están 3 de sus discípulos de confianza, y los sube allí para que ellos fueran testigos de este gran evento, porque allí Él les muestra la opción. Allí entonces se sube la ceremonia de adopción para mostrarle el Señor. Y Él aquí los trae al monte Tabor, que esto era también importante, porque Él también, todo es oración. Entonces Él los sube allí para también mostrarle las pisadas a ellos, para que ellos también un día, y cada uno de nosotros, podamos también llegar, porque Él los subió aquí al monte santo, dice el apóstol Pedro, ¿sí? Y era el monte santo por cuanto el Espíritu Santo estaba allí. Ahí es importante, porque aquí Romanos también en la palabra de Dios nos muestra algo que es importante, y es acerca de la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, desde el 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Hoy vemos la corrupción que hay en la tierra, y la violencia y todas estas cosas que están pasando, ¿sí?, la maldad de los hombres. Entonces dice allí: para a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces aquí los hijos de Dios están también haciendo un papel
en este tiempo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces aquí estamos que también esperando la adopción, ¿sí? La adopción, que es importante ver la adopción y la posición en Cristo, ¿sí? La manifestación de los hijos de Dios. Vemos al Señor Jesús también en la montaña de los olivos, ¿sí? Porque Jerusalén está rodeado de montes, ¿sí? Y allí sobre el monte Sión o el monte Moriah, que es importante ver también, porque el monte Sión, el monte Moriah o el monte del templo es lo mismo dentro de la palabra de Dios. Entonces aquí al frente o a los lados está el monte de los olivos y también está el monte Calvario. Entonces aquí vemos el monte, en el monte Calvario donde el Señor subió, allí en el Gólgota, ¿sí? Entonces vemos aquí el Gólgota, ¿sí? El lugar que es la calavera. Entonces ahí fue donde le crucificaron al Señor. Entonces él le tocó subir aquí este monte también con la cruz, llevando nuestros pecados, ¿sí? Porque él cargó allí nuestros pecados y nuestras iniquidades, todo lo llevó allí. Pero antes de subir aquí, él estaba aquí en el Getsemaní y recordemos entonces que aquí en este monte vino un ángel y lo consoló a él. Vamos a mirar Génesis también, porque es importante ver toda esta parte de qué está pasando hoy acerca del conflicto, porque el conflicto es por tierras y también por el templo y también por religión. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces allí, sobre uno de los montes, Dios le iba a decir, en Moriah, acá, en donde está ahora la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Que tenía que venir el sacrificio para su hijo, él tenía que pasar por esta prueba, pero Dios finalmente, él, aquí en el verso 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero habrá trabado en un zarzal por sus cuernos. Dijo Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces allí Abraham pone un altar. Entonces sobre este altar es importante porque aquí, en donde está el templo, Dios después dice a David y a Salomón que allí tenían que edificar este templo, ¿sí? Entonces, es importante porque ahorita este templo fue destruido cuando Tito vino después, Roma vino después, en el año 70 después de Cristo y tumbó el templo. Entonces los dispersó a todos y allí se vinieron y se asentaron otras colonias y fueron los islámicos. Entonces 700 años después se viene y se construye esta mezquita. Esta mezquita o este templo, que lo cual es la cúpula de oro o la cúpula de la roca. Entonces lo vemos allí. La cúpula de la roca, aquí sobre este lugarcito aquí adentro, entonces vemos esta roca, aquí una roca que es importante ver, y esta es la cima de donde está el monte. Entonces esto aquí es una roca, ¿sí? Entonces vemos allí, esto que es importante porque hoy está construido esto, y aquí está escrito el Corán y todo esto. Entonces para los islámicos esto es importante, este templo. Entonces allí viene construido desde ese tiempo. Entonces los judíos necesitan quitar este templo para poner el templo que Dios les ofreció. Entonces ahí es donde está el conflicto de lo que es todo esto. Entonces vemos allí, vamos, segunda de Crónicas 3:1 también. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah. Entonces aquí vuelve y nombra el monte Moriah que había sido mostrado a David su padre. Entonces Dios le mostró a quién, a David su padre, porque David fue el que le entregó los planos a Salomón para construir el templo, y dice así, en el lugar que David había preparado
en la era de Ormán Jebuseo. Entonces allí David, ¿sí?, por mandato de Dios, fue que edificar este templo. Entonces esto es importantísimo hoy, porque aquí sobre este pico de esta montaña, esto es un fundamento. Allí Abraham y todos ellos vinieron y pusieron un altar para un fundamento, para después ahí fundamentar lo que era el pueblo de Israel, porque ahí vinieron las 12 tribus también, los 12 patriarcas y todo esto está desde allí. Y los hijos de Israel tenían que venir aquí cada año, traer las fiestas solemnes y todas estas cosas aquí en la ciudad de Jerusalén. Por eso es que esta montaña era tan importante, el Monte Sión, porque el Monte Sión es la nueva tierra también en un futuro hogar. Cuando sean tierra nueva y cielos nuevos vendrá todo esto, pero todo empezó aquí. Entonces él aquí también trajo sus discípulos, esos discípulos que eran 120. Entonces aquí no solamente bajó un ángel, ha bajado ángeles, ha bajado la atmósfera de Dios, sino que también bajó la columna de fuego en la forma del Espíritu Santo para asentarse sobre sus discípulos e investirlos del poder de lo alto. Importante porque él aquí llena con el Espíritu Santo 120, ¿sí? Y dentro de eso están sus discípulos, ¿sí?, para poner el fundamento. Entonces ahí importante porque hay muchos picos en las montañas que son fundamentos en donde Dios ha escogido hombres en su debido tiempo para mostrarles su palabra y para traer su plan, su obra, ¿sí?, a través de esos creyentes o ese pueblo que viene para creerle a Dios. Miramos en el libro de los Proverbios capítulo 8 y el verso 29. Dice, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Allí están los fundamentos de la tierra, Dios los estableció y le puso límites a las aguas para que no traspasasen su mandamiento. Miramos también segunda de Samuel capítulo 22 y el verso 16 dice, entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Ahí vemos los cimientos del mundo que quedaron al descubierto. Entonces esos son los montes, importante allí, a la reprensión de Jehová. Dice allí, por el soplo del aliento de su nariz. Otra cita es Salmos capítulo 18 y los versos 15 dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Entonces allí está confirmando estos versículos que quedan al descubierto los cimientos del mundo. Entonces ahí vemos un poco todo esto acerca de lo que es la palabra de Dios, porque Salmos 125 y el capítulo 1 y 2, que es preciosa la palabra, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, ¿quiénes? Los que confían en Dios, sí, permanecerán para siempre como el monte de Sión, que no se mueve. Como Jerusalén tiene montes alrededor, entonces aquí están los montes alrededor de Jerusalén, desde ahora y para siempre. Entonces Jerusalén está rodeada de montes. Es importante ver todos estos montes que hay alrededor de Jerusalén, porque todos tienen una representación, el Señor Jesús pasó por ahí. Entonces ahí vemos un poco lo que son el fundamento de la palabra de Dios, porque Efesios 2:20 nos dice que Él estableció su iglesia o su edificación sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Entonces Él aquí nos sube a la estatura de un varón perfecto, este monte que es precioso, si no suben estas virtudes, según nos dice Efesios, el capítulo 4, y también segunda de Pedro, capítulo 1 en adelante, dice todas estas cosas que hay que nosotros, cuando nacemos de su espíritu, nosotros empezamos a crecer en todas estas virtudes, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, a la adopción con Cristo, para poder salir de esta tierra. Entonces, recordemos ahí que es importantísimo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.